Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Sotero y hoy les hablaré sobre los ámbitos más destacados de la Revolución Mexicana. Bueno, para comenzar, ¿qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban la creciente descontento de algunos sectores del porfiriato. Las principales causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. A continuación se presentan las causas más relevantes de la Revolución Mexicana. La primera causa fue la falta de libertad política y la represión del gobierno hacia la oposición, el despojo de tierras a los campesinos y la creación de latifundios, la sobreexplotación laboral y la falta de derechos laborales, la nula libertad de expresión y la represión a los medios de comunicación, lo que provocaron un gran descontento social que desembocó en un estallido armado el 20 de noviembre de 1910, encabezado por Francisco I. Madero, quien desde Estados Unidos llamó al levantamiento con el Plan de San Luis. La Revolución Mexicana tuvo como resultado la creación de una nueva constitución en 1910, que estableció los derechos laborales, la educación gratuita y la reforma agraria. Además, se llevaron a cabo varias reformas educativas que buscaban la modernización y la democratización de la educación. La Revolución Mexicana es considerada como una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Los aspectos más relevantes del ámbito social de la Revolución Mexicana es la desigualdad social, lo cual significa la existencia de enormes haciendas en manos de unas pocas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria fuera una de las causas fundamentales del gran movimiento social que transforma la organización del país en casi todos sus varios aspectos. Otra causa es la represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas y cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Y también el despojo de tierras, lo cual a los campesinos y a la creación de latifundios fue una de las causas principales de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, la economía del país se vio afectada por la inestabilidad política y social que se vivía en el país. En el ámbito económico, se caracterizaba de la siguiente manera: la economía capitalista, la cual significaba que la economía de México durante la Revolución era predominante capitalista, aunque no estaba exenta de controles extranjeros. También el retroceso económico. Durante la Revolución Mexicana se vivió una etapa violenta y de retroceso económico, especialmente entre 1913 y 1916, y también las crisis agrícolas, ya que la economía mexicana se vio afectada por la rudeza del impacto negativo sufrido en el sector exportador y las crisis agrícolas. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en el ámbito económico del país, ya que se vivió una etapa violenta y de retroceso económico. Durante la Revolución Mexicana también se llevaron a cabo importantes reformas en el ámbito educativo del país. A continuación se presentan los aspectos más importantes del ámbito educativo en la Revolución Mexicana. El principal fue los principios educativos, ya que la Revolución Mexicana consagró los principios educativos de que la educación fuera gratuita y obligatoria, laica y accesible a todos. También la creación de la Secretaría de Educación Pública. La Revolución Mexicana también tuvo como consecuencia la creación de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se le conoce como la SEP, en el año 1921,
cuyo objetivo era tener proyectos educativos con alcances nacionales. Y por último, los proyectos de misiones culturales. José Vasconcelos, el primer secretario de la SEP, impulsó el proyecto de misiones culturales con la escuela rural para brindar educación a los menos favorecidos. Bueno, y en el ámbito político, lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Aquí se establece que la Revolución Mexicana tuvo como objetivo principal la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y la creación de un Estado más justo y democrático. También la nueva Constitución, la cual la Revolución Mexicana tuvo como resultado la creación de una nueva Constitución en 1910 que estableció los derechos laborales, la educación gratuita y la reforma agraria. También la nacionalización del suelo y subsuelo. La Revolución Mexicana también tuvo como consecuencia la nacionalización del suelo y subsuelo. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en el ámbito político del país, ya que buscó la creación de un Estado más justo y democrático, la nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo y la democratización de la educación, la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, la creación de una nueva constitución y la creación de dos partidos políticos. También fue alguno de los aspectos más relevantes del ámbito político de la Revolución Mexicana.